los bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios, apartado por el Señor para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y hoy tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes, pero no sin antes mencionarles y contarles que además de estar transmitiendo para mi canal A Solas con Dios, Cristian Silguero, para todos aquellos que se quieran suscribir, también estamos transmitiendo para Radio Impacto AM, Radio Impacto AM 1440, para el programa Bendición Sin Límites del Ministerio Ríos de Poder y Gloria con el apóstol Ricardo Ríos. Bendición Sin Límites, programa Bendición Sin Límites. Y bendición sin límites, lo que Dios anhela y lo que Dios desea para tu vida. Una bendición sin límites, una bendición que no tenga limitación, que traspase la frontera, que traspase el tiempo, que traspase los años, que traspase todo, que traspase tu vida misma. Una bendición sin límites, una bendición que vaya más allá de todas las cosas. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra de parte de Dios. El miércoles pasado compartíamos esta palabra, pero Dios ponía algo en mi corazón, que fue el motivo por el cual había compartido esta palabra, pero no hice mención de ello. Me dejé llevar por la palabra, por lo que íbamos leyendo, y no tuve en cuenta algo que fue muy importante y que es muy importante y que necesitamos tenerlo en cuenta. Pero te animo por un momento, antes de comenzar a meditar en la palabra, a que cierres tus ojos por un momento, a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias, Dios, por este momento. Dios mío, te alabamos, Dios, te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por este miércoles, por este hermoso y precioso miércoles. Padre, mi alma te alaba, Dios, y te bendice. Mi alma te honra, Dios, y te glorifica en este miércoles. Yo te ruego, Dios mío, que realmente a través de la radio, a través de un video, ya tu palabra sellando lo profundo de nuestro corazón, Señor, haciendo mella en nuestra vida, que nuestro corazón pueda hallar cabida para tu palabra, que nuestro corazón sea tierra fértil, donde la semilla de tu palabra es sembrada, Dios, y produzca fruto al 100%. Produzca en nosotros el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que te glorifique con poder y con gloria. Bendigo a cada oyente, bendigo a cada familia, Dios, que pueda estar viendo este video o escuchando la radio, Dios. Yo te ruego, Señor, que tú nos sorprendas, que tú, Dios mío, nos lleves más allá de nuestras propias limitaciones. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te ruego que esta palabra se selle a fuego en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. A ti te alabamos, a ti te bendecimos, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a meditar un poco en la palabra. El texto va a ser el mismo que el miércoles pasado, pero con un enfoque diferente. Con el enfoque que en realidad había provocado en mi corazón, pero que en el transcurso de la lectura fuimos dándole otro enfoque y no hablé lo que realmente Dios había puesto en mi corazón en un comienzo, aquello por lo que Dios me había inquietado para compartir esta palabra. Con esto no quiero decir que lo que el miércoles compartimos no haya sido de Dios. Claro que lo fue, y deseo que podamos aplicarlo en nuestras vidas.
pero vamos por un momento a meditar en la palabra. Está en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 17, a partir del versículo 8. Se titula Guerra contra Amalek. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Israel, el pueblo escogido por Dios. Pelearon en Refidim, un lugar. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, debajo de quien, de Moisés, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. ¿Me estás escuchando? Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza. Así hubo en sus manos firmeza. ¿Me estás escuchando? Aarón y Hur sostuvieron sus manos, y así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Compartimos el miércoles pasado acerca de esta palabra, de la importancia de la intercesión, de la importancia de humillarnos delante de Dios, que alzar nuestras manos simboliza nuestra humillación y nuestra dependencia de Dios, diciendo: Señor, no puedo con mis fuerzas, solamente puedo con tus fuerzas. Cuando tú lo haces, allí puedo, Señor. Entonces levanto mis manos al cielo en símbolo de rendirme delante de ti, diciendo y reconociendo que solamente por tu mano y por tu poder, Señor, tendré victoria contra todos mis enemigos. Entonces dijimos que simbolizaba eso, que también simboliza la adoración, el adorar y el interceder, que era lo que estaba haciendo Moisés. Estaba intercediendo por el pueblo para que éste tuviera victoria, y así fue que dice la palabra que cuando Moisés se cansaba y se bajaban las manos, el pueblo de Amalek prevalecía contra Israel, pero cuando él alzaba las manos, prevalecía Israel. Y entonces Moisés se cansó en un momento, y lo sentaron sobre una roca, y la Biblia va a decir que Aarón y que Hur sostenían sus manos para que éstas estuvieran firmes. ¿Me estás escuchando? Para que éstas estuvieran firmes. Y así deshizo, dice la Biblia, Josué a filo de espada al pueblo de Amalek. Y hablamos de que la espada simboliza la palabra de Dios. De hecho, cuando la Biblia nos habla de la armadura de Dios, justamente va a decir que la espada es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la espada. Entonces es el arma que Dios nos da para poder vencer al enemigo. Y que de esa manera también Jesús, cuando fue tentado, ¿qué fue lo que le dio la victoria? La palabra de Dios. Porque ante cada tentación Jesús le decía: escrito está, escrito está.
escrito está. Entonces hablamos de la importancia de conocer, de meditar y de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, que eso nos dará la victoria contra el enemigo, contra todo aquello que se pueda levantar contra nuestras vidas. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está. Entonces, cada promesa que Dios te ha dado, cada promesa, cada palabra que Dios te ha dado, escrito está. Ese es tu estandarte, la palabra de Dios, escrito está. Cuando viene Satanás, escrito está, sé santo porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos practicar la santidad, vivir la santidad, que la santidad forme parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque escrito está. Y cuando hay santidad en nuestras vidas, tenemos autoridad para reprender, para echar fuera demonios, para cambiar un montón de situaciones. ¿Pero por qué? Por medio de la palabra de Dios. Pero como dije, quería centrarme más bien en otra cosa. Y es que Moisés estaba intercediendo por el pueblo. Dice que él alzaba las manos y prevalecía Israel. O sea que ganaba Israel cuando él levantaba las manos. Entonces, hay algo importante acá. Hay algo sumamente importante. El ungido de Dios. Moisés en este caso. El ungido de Dios estaba intercediendo. Estaba velando para que el pueblo obtuviera victoria. Y eso es lo que hace nuestro apóstol. Eso es lo que hace el líder, el pastor. Está velando por su pueblo, para que su pueblo no sea vencido, sino que pueda vencer. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Es por eso la importancia de conocer, de vivir y de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Pero la importancia de que estemos bajo la cobertura espiritual de nuestro apóstol, de nuestros pastores, de que realmente podamos estar para servirles, estar allí con un corazón dispuesto, con un corazón entregado al servicio de Dios. Pero cuando honramos a nuestra autoridad espiritual, estamos honrando a Dios. Y muchas veces, por X motivo, nuestras autoridades espirituales, nuestro apóstol o nuestros pastores, como en el caso de Moisés, como recién lo leíamos, se cansan, porque ellos también pasan por tribulaciones, ellos también pasan por situaciones difíciles, y aún así están velando por nosotros, están orando, están intercediendo por nosotros, por la iglesia, están intercediendo, están velando, están clamando, están cubriéndonos, están ungiéndonos, están para nosotros. Cuando necesitamos un consejo, una palabra de Dios, ellos están para nosotros, porque Dios los ha puesto como cabeza de la iglesia, a nuestros apóstoles, a nuestros pastores, y como en el caso de Moisés, muchas veces sucede que se cansan, por todas las situaciones que les tocan atravesar, a veces ministeriales, otras veces familiares, otras veces económicas, otras veces sentimentales, emocionales, por cosas que pasan o suceden dentro de la iglesia. Entonces, las manos comienzan a cansarse, y así como Moisés, nuestros apóstoles, nuestros pastores necesitan un Aarón y un Hur que estén para sostenerle las manos.
que estén para sostener sus manos y para que el pueblo pueda prevalecer y vencer a filo de espada, vencer por medio de la palabra de Dios. Pero necesitamos ser ese sostén, ese apoyo, ese pilar para nuestra autoridad espiritual, para nuestros padres espirituales, para nuestros apóstoles, pastores. Necesitamos estar allí y sostener sus manos cuando se cansan, estar allí dispuestos por un montón de cosas. Yo en lo personal veo a mi apóstol hacer un montón de cosas en la iglesia, lo veo arreglando cosas, lo veo pintando, lo veo a las corridas de acá para allá, haciendo consejería, y todo esto requiere un desgaste físico, un desgaste espiritual, un desgaste emocional, porque muchas veces la carga de otros también afecta a nuestra autoridad, a nuestros padres espirituales. Muchas veces lo que sucede en otras vidas también les afecta a ellos, y las manos se cansan, los brazos se cansan. Entonces necesitamos estar allí para levantar la mano de nuestro apóstol, para levantar la mano de nuestro pastor. Ellos están allí intercediendo, bendiciendo y velando por nuestras vidas. Y este era el enfoque que la vez pasada quería darle. Sí, hablamos de humillarnos, hablamos de interceder, que todo eso es importante, claro está. Hablamos de orar y clamar por los demás, pero también necesitamos bendecir y alentar, fortalecer por medio de la oración a nuestro apóstol, a nuestro pastor, por medio de la oración, por medio de estar allí, por medio del servicio, estar dispuesto, con un corazón dispuesto para servir. Hoy por hoy mi condición física, para los que me están escuchando, me lo impide, porque tengo esclerosis múltiple, estoy en silla de ruedas, y hay un montón de cosas que yo lo veo hacer a mi apóstol, que me gustaría hacerlas a mí, como lo veo trabajando en el techo de la iglesia, para evitar que la humedad traspase y manche las paredes o el techo de la iglesia, o está allí pintando, y yo me muero de ganas de estar allí para ayudarlo. Y no solamente esto, sino que además sé que mi apóstol, además de ser un tremendo hombre de Dios, y ministrar en la iglesia y ser de bendición para todos nosotros, mi apóstol es taxista, y sé que madrugadas enteras ha trabajado. A veces le ha ido bien, porque sabemos que la economía se ha ido al tacho, entonces a veces los viajes son escasos, otras veces por la gracia y la misericordia de Dios son mejores, a veces son peores, pero es un todo, por eso hago tanto hincapié en honrar al hombre de Dios, ¿no? A los pastores. Te animo a que honres a tu pastor, a tu padre espiritual, a tu apóstol, porque hay muchos que no saben un montón de cosas por las que pasan, los problemas familiares, un montón de cosas. Hay cosas que de repente la congregación no la sabe, pero hay situaciones familiares que el hombre de Dios
las comparte por ahí con los más íntimos. En mi caso tengo el privilegio y la honra de poder hablarlas con él y de que me pueda compartir un montón de cosas. Pero hay un montón de cosas que son delicadas, que producen tristeza, que producen angustia, y con todo eso carga el hombre de Dios. Con todo eso, no solo en la congregación, con los consejos y con todo lo mencionado anteriormente, sino con toda esta labor. Y sé que por lo menos en mi caso, mi apóstol no solamente hace todo ese trabajo antes mencionado en la iglesia, sino que además es taxista, está toda la madrugada trabajando, a veces por la tarde también, porque bueno, el dinero no alcanza, y a veces el auto que se rompe, que hay que arreglar esto, hay que arreglar aquello. Entonces valoremos a los hombres de Dios, honrémoslos, bendigámoslos, oremos por ellos, estemos allí para servir, para bendecir, para honrar, para interceder, para aclamar, para levantar las manos de nuestros pastores, de nuestros apóstoles. Por eso hago tanto hincapié en ello. Pero entonces, que nosotros podamos ser ese Aarón y ese Hur que sostienen las manos de nuestro apóstol, de nuestro pastor. Que podamos estar allí para servir. Que podamos estar allí con un corazón dispuesto, como Aarón y como Hur. Que podamos ser aquellos que sostienen las manos de nuestros padres espirituales, de nuestro apóstol, de nuestro pastor, de nuestros pastores, que podemos ser ese Aarón y ese Hur que están allí para servir, para decir, bueno pastor, bueno apóstol, cuando uno puede, yo te sostengo las manos. Estoy aquí para sostener tus manos, para servirte. Y muchas veces también hay un desgaste económico. Yo lo veo a mi apóstol que muchas veces tiene gastos económicos que no puede solventar o que no puede sustentar, y nadie sabe las cosas que pasan. Me acuerdo muy bien, un pastor en Pilar, pastor, si me estás escuchando, te amo con todo mi corazón, Carlos Ludeña. Me acuerdo muy patente que una hermana se le acerca y llorando le dice, pastor, por favor, ore por mí, porque hace no sé cuánto tiempo, un mes o 2 semanas, que lo único que tengo para comer son fideos o arroz, ahora no recuerdo. Entonces me acuerdo que el pastor con lágrimas en los ojos le dice, esta vez vamos a orar, pero por favor hermana, ore usted por mí también, porque yo hace como 3 meses que vengo comiendo lo mismo. Estoy a solo fideos o arroz, y muchas veces desconocemos, vemos al ungido, vemos al tremendo hombre de Dios y no sabemos las cosas que están pasando, y todas esas cosas producen un desgaste, provoca que los brazos se decaigan, porque el ungido también pasa por cosas difíciles y tristes. Aún Jesús, estando en Getsemaní, capítulo 26 de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, le dice a los discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, que eran los que siempre estaban allí, eran los íntimos de Jesús. El Señor le dice, velad por mí, oren por mí, porque mi alma está triste hasta la muerte. O sea que aún el mismo Jesús estaba pasando por eso y necesitaba que
que los discípulos estén orando, estén clamando, estén velando por él. Y le dice, porque mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, que podamos estar allí, velando, orando, clamando, y dando muchas veces, dando nuestro tiempo, dando nuestra economía, dando de nuestras fuerzas, de nuestra oración, de ayunos, para poder sostener las manos y los brazos de quienes están velando por nosotros. Y hoy el enfoque era era que podamos orar y clamar por nuestros apóstoles, por nuestros pastores, pero que podamos estar allí también para servirles a ellos, es servir a Jesús, servir al hombre y a la mujer que Dios ha puesto como cabeza en tu iglesia, es servir a Jesús también, es servir a Dios, honrarlos a ellos, es honrar a Dios también. Entonces, que podamos honrarlos, que podamos bendecirlos, que podamos soltar palabras sobre sus vidas, que podamos bendecirlos aún económicamente, que podamos bendecirlos con nuestro tiempo, que podamos estar allí para cuando nos necesitan, que como en el caso de Jesús, velad por mí, oren por mí, porque mi alma está triste hasta la muerte. ¡Wow! Y si Jesús pasó por eso, ¿cuánto más nuestros padres espirituales, nuestros pastores, nuestros apóstoles? ¿Cuánto más? Entonces, que podamos estar allí para ellos, que podamos estar allí para sostener sus brazos, sus manos, porque están velando. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda tener victoria, puedan vencer aquello a lo que se enfrentan, puedan vencer lo que están viviendo, con lo que están luchando. Entonces, que podamos ser ese Aarón y ese Hur que sostienen sus manos. Me acuerdo muy bien, se había deshecho el grupo de intercesión en la iglesia, la cual primero asistí, en la cual primero fue el lugar donde nací en Cristo. Y me acuerdo muy patente que mi mejor amigo y yo íbamos todos los días a las 6 de la mañana a orar todos los días, de lunes a viernes, todos los días, a las 6 de la mañana, estando allí, clamando y orando, de 6 a 9 de la mañana más o menos. Estábamos clamando y orando y soltando palabras de fe, palabra profética, soltando palabras de aliento, bendiciendo a nuestros pastores, a nuestros líderes, a la congregación. Y me acuerdo que entró Chari, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, te amo montones. Charo era la líder de intercesión y justamente el grupo de intercesión se había disuelto, ya no había grupo de intercesión. Y cuando ella se enteró de que Nelson y yo estamos orando a las 6 de la mañana todos los días, ella empezó a venir y no me olvido más las palabras de ella, que dice que cuando entró y nos vio orando, nos vio clamando, se sintió como Moisés cuando Hur y Aarón sostuvieron sus brazos para levantarlos. Y luego, gloria a Dios, porque luego se formó un grupo de intercesión, y no solo de intercesión de la iglesia, sino también de jóvenes. Pero, ¿por qué? Porque había gente clamando, había gente orando. Y en este caso empezamos con mi mejor amigo, empezamos con Nelson a orar, a clamar, pero
después se sumaron más. Entonces, que podamos ser ese Ur y ese Aarón que sostienen la mano del hombre ungido, de nuestro Padre espiritual, que está clamando, que está velando, que está desgastando su fuerza, su tiempo, que está invirtiendo su tiempo, sus fuerzas, sus consejos, su oración, su tiempo de oración, de preparar la palabra para que el domingo, cada domingo, haya palabra fresca y bendita para nosotros, que está allí, está pintando, que está trabajando en el techo para que no entre humedad. Me acuerdo del pastor también arreglando un montón de cosas de la iglesia y para la iglesia. Entonces debemos velar por nuestros pastores, debemos velar por nuestro apóstol. Y esta era la palabra que hoy quería compartir con ustedes. Seamos ese Aarón y ese Ur que sostienen la mano del ungido para que ésta no decaiga. Espíritu Santo, te damos gracias a Dios. Te damos gracias por este hermoso y precioso miércoles. Yo te ruego, Dios mío, que podamos ser como Ur y como Aarón, que sostuvieron las manos de Moisés, que sostuvieron la mano del ungido, Dios. Que podamos ser de aquellos que sostienen la mano de los ungidos, Dios. Que sabiendo, entendiendo y comprendiendo que ellos también pasan por luchas. Ellos también tienen desgastes, que como en el caso de Jesús, muchas veces su alma está triste hasta la muerte. Señor, cuántas veces he oído a mi apóstol llorar o saber de cosas que le pasan. Señor, yo te ruego que tú lo bendigas, que bendigas a mi apóstol, que bendigas a cada pastor, a cada hombre de Dios, a cada mujer de Dios que está escuchando esta palabra. Oh Dios, que están viendo este video. Te ruego, Dios mío, que nos des de tu unción, Dios mío, para ser como Aarón y como Ur, que sostuvieron la mano del ungido, Dios. Queremos ser esas personas que están allí, Señor, con un corazón dispuesto y servicial para sostener las manos de los ungidos. A veces con dinero, a veces con tiempo, con un consejo, con oración, a veces simplemente estar allí, a veces solamente escuchar. Pero te ruego que podamos ser esos hombres, Señor, esas mujeres que pueden sostener la mano de los ungidos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Urrama pasó aquello yo. Osharama Kandarama Kaya. Urrama Bakia Maya. Espíritu Santo. Ushandere Mandeya. Te ruego, Dios. Te ruego que podamos ser esos hombres y esas mujeres que sostienen los brazos de los ungidos, Dios mío. En esta hora bendecimos a los pastores, a los apóstoles, a los hombres y a las mujeres que son cabeza en la iglesia, que tú los has levantado como cabeza. Bendecimos su economía, bendecimos su salud, bendecimos, Señor, sus familias, bendecimos su vida espiritual, su vida ministerial, bendecimos todo, Dios. Les damos bendición en esta hora. Los bendecimos, Dios. Los declaramos benditos, bendecidos y en victoria. Para la gloria de tu nombre, Jesús, yo te ruego que podamos sostener las manos para que el pueblo sea bendecido y viva de victoria en victoria y de bendición en bendición. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Todos los miércoles de 12 a 14 horas estamos transmitiendo en Radio Impact Time. Así que los esperamos. Como siempre digo en mi canal, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.